días, hermanos. Bien, quiero dar gracias a Dios una vez más por esta oportunidad que nos da de estar aquí reunidos. Señor, te alabamos, oh Dios, y bendecimos tu santo nombre. Te hemos adorado, Señor. Espero que hayas recibido estas alabanzas, Señor, como una fragancia, Señor, de olor grato delante de tu presencia. Y ahora estamos dispuestos, Señor, a recibir tu palabra. Y te rogamos, Señor, que seas tú dándonos el entendimiento necesario, Señor. Dándonos la oportunidad de poder conocerte cada vez más, Señor. Tu palabra dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Impártenos el conocimiento por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Que no sea un conocimiento solamente de nuestros sentidos, Señor, sino que en nuestro espíritu podamos entender, Señor, podamos conocerte. Ese conocimiento que viene de ti, oh Padre. No queremos conocimiento intelectual, Señor, sino que se profundice y se arraigue en nuestros corazones. Permite que sea un instrumento, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor, que pueda ser claro en transmitir tu mensaje, Señor. Te pido que me utilices en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Bien, queridos hermanos, como hemos estado viendo, tuvimos la semana pasada el capítulo 15 del libro de los Hechos, recordarán. Se habían suscitado problemas en la iglesia de Antioquía. Pablo y Bernabé habían hecho su primer viaje misionero, como recordarán. Y cuando regresan a Antioquía, se encuentran con que algunos judaítas, es decir, judíos, estaban judaizando a aquellos convertidos nuevos. Es decir, les estaban diciendo: si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. Y hubo tal contienda, hermanos, en que ellos llevaron esta situación a la iglesia principal en Jerusalén, por cuanto, según ellos, venían de Jerusalén y habían sido encomendados por la iglesia de Jerusalén. Entonces fueron a aclarar este asunto y llegaron. Y bueno, como vimos, ellos conversaron primero, hablaron con los apóstoles, con los ancianos y con toda la iglesia, y llegaron a un acuerdo en que no se les moleste más a aquellos nuevos convertidos, imponiéndole una carga que ni aún ellos podían llevar. Y ellos salieron gozosos y llegaron con las buenas noticias a Jerusalén, diciendo que diciéndole que estos hombres que habían ido de parte de la iglesia de Jerusalén no habían sido enviados por ellos. La iglesia de Jerusalén no tenía nada que ver con ellos. Era solamente cosas de ellos mismos, que querían exigir que volvieran a la ley y a las tradiciones. Celosos de sus leyes, de sus tradiciones, habían aceptado a Jesucristo. O sea, no negamos que eran creyentes, pero querían añadirle a la gracia de Dios cosas. Ahora bien, terminado este problema, se solucionó el problema, ellos decidieron iniciar, y hoy lo que vamos a ver es su segundo viaje misionero. Una vez que pusieron ya las cosas como están en regla, todo quedó en paz, tenían las cartas en sus manos de la iglesia de Jerusalén, en el cual no se estaba imponiendo cargas a los cristianos que se convertían nuevos, que no eran judíos, y empiezan a salir hoy en su primer viaje misionero. ¿Y qué vamos a ver en esta mañana? Vamos a ver que hay nuevos ayudantes. Ahora ustedes recuerdan, el primer viaje misionero fue Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Y ahora vamos a ver un cambio ahora. Recuerden, si leemos, ahorita vamos a ver esa parte. Vamos a ver también en la segunda parte que hay nuevas oportunidades para predicar el evangelio. Y por último vamos a ver nuevos creyentes convertidos. 3 cosas. O sea que vamos a hablar de cosas nuevas, ¿sí?
Venga conmigo al libro de los Hechos, capítulo 16, y vamos a empezar leyendo del verso 1 hasta el versículo 5. ¿Sí? Dice así: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Ok, hermanos. Si leemos un poquito de contexto atrás, vemos que hubo una discusión entre Pablo y Bernabé, ¿recordarán? Juan Marcos, que era primo o sobrino de Bernabé, se había apartado en el primer viaje misionero y los dejó a medio camino. Y esto disgustó de tal manera a Pablo que en su segundo viaje, Bernabé, como era familiar de él, dijo: hey, vamos a llevarnos otra vez a Juan Marcos. Y Pablo dijo: no, de ninguna manera no vamos a llevar a este hombre, a este joven que nos abandonó en medio camino. No, yo no quiero llevármelo. Y hubo tal discusión entre Bernabé y Pablo, que fueron los primeros misioneros que salieron a llevar el evangelio. Tal punto fue el desacuerdo que se separaron. Y dice que Bernabé se fue con Juan Marcos a Chipre, o sea, a la tierra donde había nacido Bernabé. Y de allí no se cuenta más, un poco casi acerca de Bernabé. Y todo se va a centrar ahora en el apóstol Pablo. Pablo escoge nuevos compañeros y escoge a Silas. Silas era el que había venido, lo vimos la semana pasada, de Jerusalén, a decir que la iglesia de Jerusalén no tenía nada que ver con estos judaítas, que ellos no habían dicho nada acerca de que la gente se debe circuncidar y guardar toda la ley de Moisés. No, de ningún modo, dice. Y fue, uno de los que fue con ellos fue Silas o Silvano. Era profeta, dice, y era maestro también. Y él decidió acompañar a Pablo en este segundo viaje misionero. Y como dice en el verso 40, dice: y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. O sea, Bernabé fue hacia el sur y Pablo fue hacia el norte, en las iglesias que se supone que él ya estuvo trabajando antes de que él viniera a Antioquía. Para el norte, él fue en esos 14 años que él estuvo en su ciudad natal, en Tarso. Él ya estaba trabajando y predicando, y parece que él fue formando estas iglesias. Y salió con Silvano y fueron a su segundo viaje misionero y decidieron volver al lugar donde había sido apedreado. Recordarán ustedes que hablamos que casi lo habían matado al apóstol Pablo a pedradas. Y él regresa para confirmar y a llevar las buenas noticias de lo que habían acordado en Jerusalén. Entonces, dice que cuando llegan a Derbe, hermanos, y a Listra, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Ustedes recordarán a Timoteo. Tenemos dos cartas de Timoteo, primera Timoteo y segunda de Timoteo. Era un joven, era hijo de madre judía y de padre griego, o sea, era un extranjero. Estaba ligado, era un judío griego, tenía las costumbres griegas, pero había nacido, o sea, estaba mezclado, como cuando nuestros hijos que hemos venido de Latinoamérica y vienen y nacen aquí y tienen una mezcla entre la cultura americana y la cultura del país. Algo así era Timoteo. Timoteo es la representación de lo que sería ahora en nuestros tiempos la segunda generación. Es decir, los padres que llegan de sus países y hablan su idioma, ¿no? Llegan a un lugar y tienen sus hijos y sus hijos salen ya mezclados. Es decir, y si sus hijos se casan
con otra persona ya extranjera, nacen la tercera generación. Se puede decir que Timoteo era así, una segunda o tercera generación. Tenía una mezcla de ellos. Pero sin embargo, su abuela, Loida, y su madre, Eunice, como dice la Escritura, Pablo, eran mujeres piadosas. Y ellas enseñaron a Timoteo a conocer al Dios de Israel, al Dios de las Escrituras. Y dice que este joven daba buen testimonio, no solamente en Listra, sino también en las ciudades vecinas, en Iconio. Ya él era conocido. Es decir, aunque se habla de un joven, ya habían pasado 6 años aproximadamente. O sea, era un joven de mediano, pero sin embargo, a pesar de su juventud, él daba buen testimonio. Y él viene a ser como el reemplazo de Juan Marcos. Ustedes recordarán, al principio sale Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Y Juan Marcos abandona. Ahora tiene otro trío. Este trío es Pablo, Silas y el joven Timoteo, que es como el ayudante. Y empieza así. Ahora, hermano, ¿qué nos enseña esto, hermano? Que a pesar de las diferencias que pueden existir entre nosotros como hermanos, y estas diferencias puedan causar una separación, la obra del Señor no se va a detener por ello, hermanos. Dios ha sido fiel y Él hizo que, al contrario, estos dos se separaran, uno fuera para el norte y al sur, y así se expandiera más el Evangelio y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo por todas las naciones. Entonces, como dijo el hermano temprano, Romanos 8:28 nos dice: para los que aman a Dios, todas las cosas os ayudan para bien. Esta discusión, este pleito, sirvió en realidad para bendición y para el conocimiento de la gloria de nuestro Señor Jesucristo en las demás naciones. Ahora bien, continuemos aquí leyendo en el capítulo 6, el verso 6, estamos en el 16. Y bueno, y salieron en su esto, y dice que ellos iban llevando a las iglesias que habían estado las ordenanzas de los apóstoles, ¿no? Que simplemente se apartaran de la idolatría, de fornicación y de comer sangre o de ahogado. Esas 3 cosas solamente tenían que apartarse de esas cosas. Pero por lo demás no les pusieron más carga a los nuevos creyentes. Y atravesando, verso 6, venga conmigo, y atravesando Frigia en la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces, hermanos, el Señor dijo: id por todas las naciones y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora bien, vemos que ellos salen a ejecutar el mandato del Señor. Aquel que dijo: ir por todas las naciones y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora resulta que ellos están yendo en camino y tienen una nación, o sea, tienen 2 regiones grandes. Tienen Bitinia, tienen Asia, la región de Asia, no lo que conocemos ahora como Asia, ¿no? Es decir, no es China, toda esa parte de ahí, no. Es la región entre Europa y parte de Asia Menor, se podría decir. Y ellos dicen: bueno, tenemos esta región, pero miren lo que le dice, que cuando llegaron, dice, el Espíritu Santo les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. No sabemos por qué, ni cómo. Ahora, era un buen campo para hacerlo. ¿Por qué? Porque en Asia habitaban muchas comunidades judías. ¿Y cuál era la técnica del apóstol Pablo? ¿Recordarán? ¿Qué hacía él para llegar a la nación a predicar el Evangelio? ¿Recordaban? Él llegaba
a las sinagogas donde estaban los judíos. Y ahí predicaba, él aprovechaba de anunciar que Jesús era el Salvador y era el Mesías. Y unos salían molestos y otros creían. Eso era lo tradicional, era lo clásico, lo que sucedía siempre. Ahora bien, esas comunidades de Asia estaban llenas de judíos. Sin embargo, dice que el Espíritu le dice que no vaya para allá. Y intentó ir a Bitinia, dice, y también el Espíritu se lo impidió. Y vemos aquí la sensibilidad del apóstol Pablo en cuanto al Espíritu Santo. Él podría haber dicho, no, el Señor dijo que prediquemos a todos y vamos a hacerlo así. No, porque aquí vemos que sí debemos predicar el Evangelio, pero dirigido bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Han notado eso? O sea, sí tenemos que predicar el Evangelio, pero bajo la dirección del Espíritu Santo. En este caso le está prohibiendo. ¿Por qué? No lo sabemos. Uno podría decir, pero, hey, esto es tremendo, aquí hay más gente, estos podrían recibir, como este es un mejor campo para nosotros. Pero, sin embargo, el Señor lo envía, le da una visión. A los que les gusta la visión, hermano, es bueno. Sí, pues yo siempre digo eso, porque, hermano, cuando el Señor nos muestra una visión es porque estamos un poco distorsionados o alejados del camino por el que el Señor nos quiere enviar. Entonces tiene que utilizar una visión para ponernos en el camino en el cual tenemos. Así como lo hizo con Pablo, ahora lo hace cuando lo hizo con Pedro, ¿recuerdan? Para que él pueda ir donde Cornelio. Ahora bien, ahora le muestra a él por dónde tenía que ir. Y dice que tuvo una visión, es decir, puede ser de noche, es decir, puede ser un sueño, ¿no? Y él dice que le mostró en el verso 9, y le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahora, hermanos, atravesar la región de Asia era bastante, no era un caminito de 1 o 2 días. Era bastante tiempo el que se tomó atravesar toda esa región de Asia sin predicar el Evangelio a nadie. Entonces, esto es interesante, ¿no? Porque uno diría, bueno, ¿cómo es esto? ¿Vamos a pasar por toda esta región sin predicar a nadie? ¿Sí? Eso fue lo que dijo el Señor. A veces, hermanos, ustedes no se han dado cuenta que Dios quiere la salvación de todos, hermanos. Pero recuerden lo que dijo el Señor. No deis lo santo a los perros, dice, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que se os vuelvan y se os despedacen. Dios conoce quién tiene el corazón dispuesto para oír su palabra y quién no. Y Él es el único que nos puede guiar. Y Él no desperdicia su palabra, hermano. ¿Ustedes recuerdan a aquellos que venían a tentarlo? ¿Qué es lo que hacía Él? Les hablaba en parábolas para que no entiendan. Pero aquellos que sí querían conocer la verdad, el Señor en secreto les revelaba todas las cosas. Entonces, como lo vemos aquí, Dios no quiso que ellos invirtieran tiempo ahí. Aunque era bastante gente, había buenas oportunidades, pero el Señor hizo pasar de largo a una región donde casi no había judíos, como lo vamos a ver. Puede ser que Dios estaba tratando de cambiar el modelo de Pablo, de llegar siempre a las sinagogas. Recuerden que él había sido llamado para anunciar a los gentiles, no al pueblo judío. Por supuesto que también la salvación era para ellos, pero especialmente Pablo había sido llamado para llevar el Evangelio a todas las naciones. Ahora bien, ¿qué hizo Pablo cuando recibió la visión? Estaba ya seguro a dónde era que tenía que predicar. Dice que procurar inmediatamente, dice, partir para Macedonia. O sea, ahora que estoy seguro de lo que Dios quiere, voy a hacerlo inmediatamente. ¿Qué nos muestra esto, hermanos? Diligencia al mandato del Señor. Pasó tiempo, atravesaron, obedecieron el no predicar a nadie. Sin embargo, cuando estuvieron seguros al lugar que iban a hacer, inmediatamente pusieron diligencia en esto.
Y esto nos enseña a nosotros, hermano. No es salir corriendo, vamos a predicar o vamos a evangelizar aquí y allá y por todos lados. No. ¿Dónde quiere el Señor que lo hagamos? Y cuando sepamos exactamente, usemos de diligencia. Es decir, que lo hagamos con esfuerzo, como se debe hacer las cosas, bien hechas, con orden. Es lo que hicieron ellos. Cuando vio la visión, dice, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ya estaban claros en eso. Ahora bien, verso 11. Ya hemos visto que hay nuevos creyentes, nuevas oportunidades ahora de anunciar el Evangelio. Ahora bien, lea conmigo el verso 11. Dice así: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y en el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. O sea, llegaron a Filipos, era una colonia romana, es decir, estaba gobernada totalmente bajo el gobierno de Roma. Habían autoridades romanas, o sea, se regían fielmente por las leyes romanas. Y ahí llegaron. Algo que solía hacer Pablo siempre, si se habrán dado cuenta, es ir a las ciudades principales, a las ciudades más grandes, y de allí era que se corría el evangelio para las ciudades más pequeñas, pero él llegaba siempre a las ciudades más grandes. Aunque Filipos no era una ciudad tan grande, sin embargo, era una colonia romana. Había, como dije, como podríamos decir, hay su municipio, sus magistrados, jueces. Eso es lo que había en Filipos. Ahora vengan conmigo, dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Es decir, hey, ¿qué pasó? ¿Dónde están las sinagogas? Ahora, ¿por qué salen a un río? No hay sinagogas. El requisito para que existiera una sinagoga era que existieran por lo menos 10 judíos, 10 varones judíos. Era lo que podía ser el principio para tener una sinagoga. Esto quiere decir que no había ni siquiera 10 judíos en este lugar para poder tener una sinagoga. Sin embargo, había personas fieles y piadosas. Y se acostumbraba, tal como el pueblo de Israel cuando fue llevado a Babilonia, solían hacer la oración junto al río. Esa costumbre no se había terminado y allí estaban estas mujeres. Dice que solamente había mujeres. Ahora bien, históricamente hablándoles un poquito, hermano, había un edicto que había sacado el emperador Claudio de que se echaran fuera a todos los judíos de las zonas que son romanas. Y quizás esto haya sido parte del hecho de que no había judíos en esa zona. Ahora bien, miren, entonces dice, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Tiatira queda en Asia, hermano, al lugar donde el Señor le había dicho no entres a Asia. Ahí ahora hay una mujer que es de Asia y es una mujer adinerada, dice que vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ok, hermanos, vemos ahora creyentes nuevos. Pablo llega al lugar de la oración, están en el río, y Pablo empieza, juntamente con Silas, empiezan a enseñar acerca de Jesucristo. Y Dios dice que abrió el corazón de esta mujer para que estuviese atenta, para que prestara atención. O sea, esta mujer le llamó la atención esto que estaba hablando y dispuso su corazón a oír lo que él decía. ¿Y qué dice la Escritura, hermanos? De que si nosotros prestamos atención y oímos, Dios nos va a añadir.
nos va a añadir conocimiento y nos va a dar sabiduría. Esta mujer puso atención a lo que estaba diciendo y dice que creyó y fue bautizada. Aconteció, dice, que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ok, hermano. Entonces vemos la primera convertida en Lidia, una mujer rica, de negocios, dispuso su corazón a oír. Ahora, bien, ahora vemos una jovencita que era esclava. Estaba bajo el mando, o sea, tenía personas que se podía decir estaban haciendo negocio de ella. ¿Por qué? Porque esta mujer tenía un espíritu de adivinación, un demonio. Estaba poseída por un demonio. Y aprovechaban estos hombres en tener una ganancia respecto a esta niña. La usaban como instrumento de negocio. Hacían mercadería de ella. Estaba esclavizada. Y esa es la obra de Satanás, hermano. Esclavizar al hombre en el pecado. Esclavizarlo. Y tenía esta joven esclavizada. Ahora bien, y esta joven dice que lo seguía. A Pablo y a Silas, Timoteo lo seguía detrás, haciéndole una campaña publicitaria, hermano. Le decía: estos son hombres de Dios, siervos de Dios, que os anuncian el camino de salvación. Ahora, el diablo interesado en hacer publicidad a la obra de nuestro Señor Jesucristo, eso está raro, ¿cierto? ¿Qué significa esto? ¿Por qué le interesaba a Satanás hacer publicidad? Y es más, estaban diciendo una verdad, porque ellos eran siervos de Dios. Es más, y anunciaban el camino de salvación. O sea, ella estaba diciendo la verdad, pero estaba ahí detrás. ¿Qué podía llegar a esto, hermanos? A una confusión de que tanto ella como Pablo y Silas eran parte de lo mismo. Ellos predicaban el evangelio y ella lo respaldaba. O sea que se podía decir que esto que hacía esta mujer del espíritu de adivinación es parte de ellos. Total, son lo mismo. Confusión, eso es lo que trae Satanás. Mentira, engaño. Eso es lo que pretendía. Y dice que esto desagradó tanto a Pablo que se volteó en una de esas y le dijo al espíritu. No le habló a la niña, a la joven. Le habló al espíritu y le dijo: te mando o te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de ella. E inmediatamente salió. Y la mujer fue libre. Ahora, esto podía ser causa de gozo, ¿no? Saber de que esta niña fue liberada de esto. No se habla más de ella, pero se podía decir, y estoy seguro, de que esta muchacha se convirtió, al igual que cuando nuestro Señor libertó al gadareno, al endemoniado gadareno. Del mismo modo que le dijo: ve y anúnciale las grandes cosas de que ha hecho el Señor para contigo. Así mismo esta mujer ha sido liberada del espíritu del diablo, ¿sí? De adivinación, lo que se llama en el hebreo es, en el griego es pitón. Habrán oído hablar de pitonisa, ¿no? Entonces, bueno, ese es el espíritu de pitón, es el que tenía ella, dice. Pero viendo los amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. No te metas, por ahí dice, métete con los santos, pero no con las ofrendas. Si hay algo en lo cual
creó mucho, y lo vamos a ver más adelante también, crea conflictos es cuando toca los intereses monetarios. Es decir, te puede decir, bueno, sigue predicando la palabra siempre y cuando eso no afecte mi negocio. ¿Recuerda cuando el Señor llegó al templo y echó las mesas con un látigo y sacó a todos? Porque dijo, habéis hecho de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Recuerdan? Ok. Desde ahí decidieron matar a nuestro Señor, porque les había hecho perder el negocio. Ahora bien, aquí estamos viendo que también el negocio que tenían con esta muchacha se les fue abajo. ¿Y qué han hecho? Ahora han buscado a las autoridades, magistrados, y van a acusar, y van a utilizar mucha astucia para acusarlos. Miren lo que dice. Le dice, y presentándolos, el 20, ¿no? 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándoles a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ellos utilizaron una buena estrategia. El edicto de Claudio decía que los judíos debían salir. Ahora dicen, estos son judíos. Miren, y están alborotando al pueblo, y están trayendo costumbres que no nos es, porque la ley decía de que no se podían cambiar ningún tipo de costumbres romanas. Y usted sabe que el judaísmo tenía sus costumbres, las cuales mandaba a cambiar. Y entonces ellos acusaron, utilizaron eso, dijeron, estos son judíos, y están tratando de cambiar las costumbres nuestras. ¿Y qué hicieron estos hombres? Dice que enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlo con varas. No juzgaron, no hubo juicio, sino que inmediatamente le rasgaron sus ropas y los azotaron con varas. Hermanos, dice que eso te hacía unas llagas horribles en la espalda, de la cantidad de varas que le daban a uno cuando lo castigaban, te dejaban toda la espalda herida. Ahora miren ustedes, después de eso dice, y después de haberles azotado mucho, o sea, no solamente los azotaron, sino que los azotaron mucho, o sea, fue más allá de lo normal. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. O sea, los agarraron sin juicio, los castigaron, los azotaron más de lo que debían y dieron órdenes estrictas de que sean puestos en un lugar de más seguridad, de más alta seguridad, como podríamos decir hoy en día, en el penal de máxima seguridad, para asegurarse que de ninguna manera se pudiesen escapar. El cual, o sea, hablando del carcelero, dice, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Hermanos, las mazmorras, o sea, es decir, los lugares donde enviaban a los presos en las partes más profundas, eran lugares oscuros, hermanos, húmedos y pestilentes. Ese era el lugar donde los metieron. Y los metieron encima de eso con los pies en el cepo. ¿Sí saben lo que es el cepo, hermano? ¿Ustedes han visto los yugos de los bueyes de madera? ¿Sí? Que le ponen ahí para que, ok, algo parecido a eso, es una esta madera con unos huecos, para que por ahí le metan los pies y cierran la madera y queda uno trancado ahí, no se puede mover de ahí. No se, tiene que estar acostado porque les levantaban los pies. Ahora imagínense, quiero que se imaginen ustedes esto.
les levantan los pies en el cepo, no se pueden mover, ellos tienen que estar, no se pueden sentar acostados después de haber recibido azotes en la espalda, en ese piso húmedo. O sea, era un castigo, tortura, sí, y era inhumano lo que le estaban haciendo. Ahora, ¿pero qué hicieron estos hombres de Dios, hermanos? Y esto nos ayuda a reflexionar a nosotros qué hacemos cuando las situaciones son adversas en nuestra vida. Dice que, verso 25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. O sea, ellos alababan al Señor en medio del sufrimiento, en medio de la angustia, estaban alabando y adorando al Señor, cantando himnos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esto fue milagroso, tal como cuando el Señor soltó a Pedro, que envió a su ángel. Bueno, eso también, un terremoto. Dicen algunos que por causa del terremoto, usted sabe que los grillos, los grilletes en los cuales estaban amarrados los presos, estaban clavados a las paredes. Y por causa del terremoto se aflojaron todos. Dicen eso, pero aquí dice también que las puertas se abrieron y todo. Lo cierto es que fue algo que Dios trajo, liberación. Vemos una prueba difícil para ellos, pero en medio de la prueba ellos estaban alabando y orando al Señor. Y el Señor trajo salvación. El Señor trajo liberación, redención. Esto nos enseña, hermanos, la salvación. Es así, hermano. Como estar cautivos bajo el yugo del pecado, en la fosa más profunda y húmeda del pecado, pero el Señor trae liberación. Amén. Dice que ellos empezaron a cantar y a adorar al Señor, y el Señor envió un terremoto y fueron liberados todos, dice. Ahora bien, dice que así, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Por qué se iba a matar el carcelero? Hermanos, esa era la pena, el castigo era, si tú pierdes un preso, dejas que se te escape uno, tú pagas con tu vida. Y él se le habían soltado, dice, cuando vio las puertas abiertas, él estaba durmiendo, dijo, total, esto los aseguré bien en el cepo, está aquí no se escapa nadie, y de pronto te encuentras con que las puertas están abiertas. Y lo dijo, no, yo no salgo de esta. Y agarró y trató de matarse. ¿Y qué hizo Pablo? Podríamos decir, bueno, que se mate, tan duro que me amarró aquí, me tiene en el cepo, ¿no? Bueno, Dios le está pagando ahí lo que me hizo. No, no te hagas daño, le dice. Que todos estamos aquí. La misericordia de Dios, la gracia de Dios. No te hagas daño, dice. Ahora, en algunos países, hermanos, el suicidio es hasta honorable. ¿Sí sabían ustedes eso? Japón, ¿sí? En Asia, lo ven como honorable, es una forma de demostrar inocencia y valor, ¿no? Pero sin embargo, aquí el apóstol Pablo utiliza esa palabra. Dice que no te hagas daño. No te hagas, la palabra en el hebreo es, no te hagas mal. El suicidio es malo porque atenta contra la vida, contra la creación del hombre. Él se podría decir, es matar uno mismo, es un homicidio, bueno, se llama suicidio. Es la misma pena para esto. No hay nada honorable en el suicidio, hermano. Recuerdan si ustedes ven y analizan las personas que se suicidaron en la Biblia, tenemos a
Saúl, tenemos a Ahitofel y tenemos a Judas. Y si ven los tres, ¿quiénes fueron? Traidores. ¿Sí? Nunca el suicidio, hermano, es la voluntad del Señor. Ni el Señor puede premiar tal cosa. Es lamentable escuchar de pastores que se suicidan, porque dice que no aguantan la presión. Bueno, que el Señor nos guarde y nos libre. Pero el suicidio es un mal, no te hagas mal, le dice. Y miren lo que hace este hombre, dice, Pablo clamó a gran voz diciendo, vean, dice, no hay que digo, hey, no te hagas daño, no, gritó, hey, no te hagas daño, aquí estamos todos, le dice, todos estamos aquí. Y él entonces pidiendo luz se precipitó hacia adentro. Y hermano, la verdad que necesitaba luz ese hombre. Estaba entenebrecido en el pecado. Y dice que se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, hermano. Temblando. Este hombre que los metió al foso, que los puso ahí bien asegurados al cepo, ahora está temblando a los pies de Pablo y de Silas. Y mire lo que hace este hombre, hermano. Y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hermano, los sacó de la cárcel. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Para que sepan, hermano, ¿no? Él fue salvado. ¿Por qué? Porque oyeron la palabra del Señor. Porque al Señor le ha placido salvar por medio de la predicación de la palabra de Dios. No es que sea hereditario, hermano, ¿sí? Como algunos dicen por ahí, bueno, si yo soy salvo, mis hijos también, porque mi casa y yo somos... No, la salvación es algo individual, ¿sí? Pero fue tocado este hombre, y él ¿qué hizo? Llevó al apóstol Pablo a su familia para que también escuchara el mensaje de salvación. Y su familia creyó, dice, y creyeron todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él y con él todos los suyos. Hermanos, esto es un acto de arrepentimiento. Esto es un acto de convicción de alguien que se convirtió. ¿Qué hizo, hermano? Les lavó las heridas, hermano. Les lavó las heridas. Lo que no había hecho cuando lo agarró, los tiró allá en esa cárcel, en esa mazmorra. Ahora, después de convertido, ¿qué hace? Les lava sus heridas. Y no solamente eso, sino que se bautizó. Aquí vemos doble. Vemos que él está limpiándose del pecado y vemos que está limpiando las heridas de los apóstoles. Es una conversión verdadera. Entonces hemos visto, hermanos, que se convirtió Lidia, Tiatira, la mujer que vendía púrpura. Esta mujer, la que tenía el espíritu de adivinación. Y ahora vemos el carcelero de Filipos. Ahora bien, y tomándolos en aquella misma hora de noche, dice, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso una mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Estaba gozoso de haber recibido la salvación. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Ahora, no sabemos por qué. Estaban eufóricos el día anterior. Los azotaron sin preguntar nada, los metieron en la mazmorra y ahora le dicen, suéltalo. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, bueno, Pablo, uno puede decir, hey, sí, nos dejaron libres, bueno, gloria a Dios, vámonos. No, pero miren lo que hace Pablo, dice,
después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo le rogaron y sacándole le pidieron que salieran de la ciudad. Hermanos, no sabemos por qué Pablo no dijo antes que lo azotaran que era romano, quizás se hubiese evitado una golpiza, ¿no? O puede ser que no lo escucharon. O puede que Silas no tenía la ciudadanía romana y no quería él ser librado y que su compañero de armas sea solo él azotado. Cualquiera que sea el caso, no lo sabemos, pero lo dice ahora y se asustaron. ¿Por qué? Porque ningún romano podía ser azotado, debía ser azotado. Era parte de la ley, ellos habían quebrantado la ley. No podías azotar a un ciudadano romano. A un gentil, a cualquiera que no sea ciudadano romano lo podía hacer, pero no se podía hacer eso con un ciudadano romano. Ahora, ¿qué le pidieron? Dice que le rogaron que salieran de la ciudad. Esto me recuerda, hermanos, ¿recuerdan cuando nuestro Señor echó fuera a los demonios en Gadara? ¿Qué le dijeron los ciudadanos de allí? Le rogaron que se fuera de allí. Lo mismo. El mismo principio, el mismo obrar de la humanidad, el rechazo ante el mover del Espíritu de Dios. En ese mismo lugar donde esta niña fue libertada, ellos mismos le ruegan, váyanse, váyanse por favor. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Bien, hermanos, ¿qué hemos visto esta mañana? Empezando, no importa las cosas o las divisiones que puedan existir dentro de la iglesia, Dios puede utilizarlas para bien. Esto no significa de que Dios provoca los pleitos y las divisiones y los conflictos. No, es obra de nuestra carne muchas veces. Pero sin embargo, a pesar de eso, Dios utiliza esas cosas para el bien de la obra para la cual nos ha llamado, para el bien de su obra. Y nos da nuevas personas. Siempre habrá nuevas personas a trabajar, hermano. Elías pensaba que estaba solo. Dijo, solo yo he quedado. Y el Señor le dijo, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas ni han besado sus bocas a Baal. Siempre Dios tiene un pueblo para que trabajen con él. Segundo, hermanos, si obedecemos la voluntad de Dios, como vimos aquí, no es salir como loco y hablarle a todo el mundo. Que he visto casos así. No es para criticar, solo por ponerle, se paran en la calle y gritan, Cristo te ama, arrepiéntete, Cristo te ama, arrepiéntete. Y usted ve, no hay resultados, muchos resultados en eso. Lo que hace que la gente diga, esto es tan loco. Si vemos la manera como dice que eran guiados por el Espíritu de Dios y llegaron a lugares en los cuales había personas que se convertían. Ese es el resultado de andar o llevar el mensaje bajo la dirección del Espíritu Santo. Usted ve cosecha, ve fruto. No es infructuoso. Ahí vemos, se convirtió Lidia. Esta niña fue liberada y se convierte en el carcelero de Filipo. Y sus conversiones se ve el fruto de la conversión. Lidia le dice, si os parece bien, os ha parecido hallar fidelidad o fiel, si ustedes creen que de verdad me he convertido, vengan a mi casa. Los recibió en su casa.
manifestó hospitalidad. El carcelero lavó las heridas. O sea, fueron señales, hermanos, de conversiones genuinas. No fueron conversiones que se podría decir emocionales, de pura emoción, que yo hoy me emociono, sí, qué bonito. Y después, no más. Esta es la obra del Espíritu Santo, hermanos. Y los animo a que busquemos siempre la dirección del Espíritu Santo para hacer las cosas. Que sea Él quien nos guíe en todo. Amén. Señor, te doy gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Y por mis hermanos también aquí. Padre, ayúdanos a entender a quién le llevamos tu mensaje, Señor. Si es posible, pon una visión delante de nosotros, Señor, para que comprendamos el camino por el cual debemos andar, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender y guíanos para que llevemos tu palabra, Señor, a otras personas, que ellos puedan recibir, Señor, tu palabra y sean convertidos, Señor. Te rogamos, Señor, que hagas de nosotros instrumentos para tu gloria, Padre. Ayúdanos a evangelizar, Señor, a llevar tu mensaje, a ser efectivos, Señor. Haznos sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, Señor. Que podamos entender que así como ellos entendieron que tú les prohibiste hablar la palabra de Dios en Asia, así que podamos entender, Señor, dónde no debemos predicar y dónde debemos hacerlo. Te lo pido esto en el nombre de Jesucristo. Si hay alguien aquí que no ha recibido la salvación, te quiero decir como le dijo el apóstol Pablo al carcelero de Filipos, cuando dijo qué he de hacer para ser salvo, y el Señor le dijo, Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Solo la fe en nuestro Señor Jesucristo nos trae salvación. Si aún no lo has hecho, te invito a que inclines tu rostro y le ores al Señor y le digas, me arrepiento, Señor, de esta vida que llevo pecaminosa y acepto la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos.